Es un domingo más en el cual podemos tener la oportunidad de reunirnos, ya sea de manera virtual o presencial, y reflexionar en la bondad de Dios, en el amor de Dios, el que usted esté con su familia y que esté con bien, en medio de las circunstancias difíciles que como cualquier persona pasa, saber que Él está con nosotros, que hay confianza en nuestro corazón en Él, que esperamos en Él, que nos refugiamos en Él y que sabemos que su protección está siempre con nosotros, nos anima el vernos, el saber del grande amor de Dios para con cada uno de nosotros. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, otra vez en Juan. Mi esposo ha estado compartiendo algunos pasajes de este evangelio y hoy no va a ser la excepción. No crean que él me hizo el sermón, por supuesto que no, pero con las hermanas en el grupo de devocional de las mujeres, desde el mes de junio, me parece, a finales de junio, hemos estado compartiendo Betsabe y yo unas reflexiones, datos, invitación, ánimo a escudriñar, a estudiar, a meditar y a leer la palabra de Dios. Juan 5 vamos a leer y precisamente vamos a hablar de la Biblia, la palabra de Dios. De los versículos 30 al versículo final de este capítulo 5, la palabra del Señor dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En México, el mes de agosto se celebra el mes de la Biblia.
Y hago mención que en México, porque en otros países son otros meses, no agosto. Dios en su grande amor, en su gracia, dejó por escrito, quiso dejarnos por escrito el testimonio más grande de su amor, de salvación, para que al leer y entender estas palabras lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana, usted que nos acompaña en casa. Hay alrededor de 80 millones de personas que no pueden tener una Biblia en su mano. Y tal vez usted pueda pensar, ¿pero cómo? Si yo puedo ir a una librería y comprar una del color que yo quiera, de la versión o la traducción que yo pueda disfrutar más, en el tamaño de la letra que yo quiera, si tengo problemas de visión, pues una letra grande. Si quiero que resalten las palabras de Jesús, pues en letras rojas la consigo. Si quiero la puedo descargar en mi celular, en mi tableta, en mi computadora tal vez. Aunque nosotros tengamos todas este acceso a las escrituras, hay gente que no puede tener en sus manos una de ellas. Por eso en la sociedad bíblica, y no estoy haciendo un comercial, sino estoy animándoles a reflexionar, es que en este mes se hace énfasis en que podamos orar, pero también compartir la palabra del Señor y también ofrendar para que cada vez haya más Biblias impresas, pero en los idiomas que hay. Me voy a enfocar específicamente en nuestro país, en México. Y dialectos en otros idiomas, ¿verdad? De nuestros pueblos, así lo menciona específicamente la sociedad bíblica. Y si bien es cierto que ahora en día hay más probabilidades que un ciego pueda leer la Biblia en braille, que alguien pueda oír la Biblia en audio, todavía hay muchas personas que no lo pueden tener, no es accesible. Y pensando en esto, hermanos, es que a la luz de la palabra quiero animarles, porque muchos de los cristianos hoy en día está basado su creencia, su cristianismo en lo que otros dicen. Estos medios de comunicación, las redes sociales, nos ayudaron muchísimo ahora en la pandemia. Pero de pronto muchas personas empezaron a escuchar un predicador, otro predicador, un devocional que ponían por acá, otro devocional que ponían por allá, compartir frases de teólogos de siglos anteriores, de años anteriores, versículos de la palabra del Señor, y que muchos, y quiero aclarar, muchos, no todos, dan un mensaje bueno, de ánimo. Pero de pronto muchos cristianos empezaron a depender solo de eso y a compartir, y a veces sin discernir lo que estaban viendo, empezaron a compartir y a compartir. Muchos otros basan su cristianismo al estar en los estudios, lo que un maestro de escuela dominical comparte, lo que el pastor comparte, y otra vez, no es malo eso. Sin embargo, tenemos la oportunidad, la bendición, pero también la responsabilidad de ser nosotros mismos quien vayamos a la Escritura. Hemos mencionado en más de alguna ocasión que el poder reunirnos nos bendice, podemos cantar, podemos alabar, podemos escuchar la palabra del Señor, sí es cierto. Pero tenemos todo un resto de la semana
¿qué hacemos? Preste usted atención que el Señor Jesús en Mateo, y le voy a invitar a usted que abra ahí mismo en Mateo, pero que se vaya usted en Mateo capítulo 7, versículo 15, lo que él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí me voy a detener. Usted puede leer toda la Biblia en casa, ¿sí? Porque a veces eso es otra cosa que nos pasa, ¿no? Estamos en el culto escuchando la predicación y de pronto queremos seguir leyendo todo lo que dice ahí. Le animo a que lo haga en casa. Ya Jesús había advertido, ¿no?, que muchos van a tratar de engañar. Y preste usted atención, desde que usted entregó su vida al Señor, ¿cuántos se reunían en la iglesia en donde usted ha estado y ya no asisten en el mismo lugar que usted? Están en otras doctrinas y las respetamos, ¿verdad? Porque por supuesto que sí las respetamos, no compaginamos con ellas. Y muchos nosotros decimos, se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar falsas doctrinas. Y a veces creemos que esto es solo de los jóvenes, pero no, muchos de los adultos mismos también. Entonces la Biblia aclara que hay falsos maestros que introducen encubiertamente herejías y que estas son destructoras. ¿Cuántas herejías han introducido y aún se enseñan como verdad? ¿Usted puede recordar algunas en esta mañana? Yo creo que sí. Y el mayor problema de esto es que los cristianos, otra vez de hoy, no reconocen la falsedad de una doctrina. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. El versículo que acabamos de leer en los versículos en Juan, Jesús se está hablando con la gente de su pueblo y les está diciendo: ustedes han leído las Escrituras, porque para ustedes ahí está la verdad, porque para ustedes ahí van a encontrar la vida eterna. Y el versículo 39 en especial dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en primer lugar, efectivamente nosotros también, ahora, esto Jesús lo estaba diciendo a su pueblo, pero ahora a nosotros creemos que en ellas tenemos la vida eterna. Claro que sí, por eso estamos acá, somos sus hijos. Pero ¿qué tanto ha sido porque otro la ha escudriñado y la ha compartido con usted? Y usted está dependiendo de esos otros y no de manera personal. ¿Qué significa escudriñar? Si usted en el transcurso de la semana o más tarde puede ver otras versiones, algunos traducen como estudiar la palabra del Señor. Significa profundizar, significa también investigar diligentemente, no leer superficialmente, sino entendiendo lo que se lee. Ahora, muchos de nosotros hemos leído la palabra del Señor. Amén. Yo no sé si allá los que están en su casa pueden decir amén. ¿Y cuántos pueden decir todavía? Yo he leído toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y no solo una vez, sino más de una vez. ¿Cuántos podríamos decirlo? Y esto es muy bueno. Podemos encontrar métodos para leer la Biblia en un año, y qué bueno. Esta lectura de información nos ayuda y nos bendice, sin duda alguna.
Es una invitación, hermano, hermana, joven, niño, que usted nos ve. Qué hermoso es como padres leerle la Biblia a nuestros hijos cuando ellos no saben leer. Recuerdo que al inicio de la pandemia yo compartí un devocional del Salmo 23 y alguien de nuestra congregación leía ese devocional diario a una persona, lo grababa en el WhatsApp y se lo enviaba a alguien que no podía leer. Qué bendición el poder ayudar a otros a leer la palabra de Dios, lectura de información. ¿Cuántos intelectuales han leído las Escrituras? Muchos. En la escuela, ¿verdad, muchachos? Que nos llegan en ocasiones a mencionar el profesor de literatura, no recuerdo el nombre de la materia, tiene muchos años que estuve en la secundaria, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que nos ponían a leer como poesía algunas porciones de las Sagradas Escrituras. Y usted puede encontrar incluso colegas, compañeros en el trabajo, en la escuela, que conocen porciones bíblicas. El mismo diablo conoce las Sagradas Escrituras, pero eso no los hace ser salvos. Y hay mucha gente en el mundo que conoce las Escrituras y reconocen que es un libro importante. Pero al igual que el pueblo de Israel, lo que Jesús les está hablando en este momento al pueblo es, lo conocen, reconocen que es un libro de vida eterna, pero no hay un cambio en sus vidas. Lectura de información para muchos, que no hay un cambio en su vida. La primera parte, entonces, de este versículo dice, escudriñad las Escrituras. Y efectivamente, debemos de escudriñarlas, investigar, estudiar la palabra de Dios, porque en ellas encontramos la vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros, al leer las Escrituras, nos hemos encontrado con que no comprendemos alguna palabra? Nos conflictúa encontrar el mensaje. En otras hay una porción en donde decimos, ay, aquí más claro no puede estar. Pero en otras batallamos y lo leemos. Pero persistamos en la lectura. Investiguemos, estudiemos con cuidado, preguntemos, informémonos. Busquemos otras versiones, busquemos comentarios que nos puedan ayudar también para encontrar el mensaje que tal vez en un momento dado para nosotros no fue claro. La Biblia efectivamente es el único medio que tenemos a nuestro alcance y contiene todo lo que necesitamos para conocer de Dios y para ser salvos. No hay otro libro sobre este libro. No le faltó a Dios, ay, me faltó esta parte y voy a darle a un iluminado esto más. No, aquí está todo. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Hay tanta ignorancia de este libro, que lo hemos cargado cada domingo, cada estudio, que tenemos de diferentes colores, verde, rosa, amarillo, negro, miel, pero que no profundizamos en ella. Y decimos, sí, es palabra de Dios. Es más, no sé si ustedes han visto en alguna ocasión en un taxi tener la Biblia abierta, como no ponían en aquel entonces, el asiento del copiloto lo ponían ahí y con un tapetito, en algunas casas un pequeño atril y las Sagradas Escrituras ahí abiertas, algunas hasta con velas, flores, respeto eso, ¿verdad? Pero con una ignorancia, de tal manera que llega alguien y les empieza a hablar un falso profeta vestido de oveja, acuérdense, no son nuevos esos. Les empieza a hablar, sí es cierto. No tenemos por qué estarnos reuniendo. No tenemos por qué diezmar. Eso era del Antiguo Testamento.
Y empiezan a decirnos tantas cosas y nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque no hemos o no estamos estudiando la palabra del Señor. Y muchos dicen, a ver, espérame, ¿quieres que hablemos de esto? Te voy a traer al maestro, te voy a traer al pastor, te voy a traer a fulanito de tal. Cuando nosotros mismos, después de estar tanto tiempo en el camino del Señor, podríamos con la palabra del Señor, sabiendo que es un libro especial que tiene el mensaje de Dios, que es inspirado por Dios, hablarles lo que dice la palabra del Señor y no estar dependiendo de alguien. Aquí la invitación entonces es a reflexionar en primer lugar. ¿Qué tanto ha sido mi búsqueda intencional de escudriñar, de estudiar? ¿O solo la he leído? ¿O solo tengo información? Porque si yo medito y estudio en este libro tiene palabras de vida eterna. Cuando termina mi esposo de dar los estudios el día jueves, nos pregunta a los muchachos y a mí, ¿qué vieron del estudio? Y yo este jueves le dije, amor, sigo creyendo lo que dice la Biblia. Es un libro que sigue teniendo palabras de vida. Yo no había percibido esto, yo no le había prestado atención a eso, y son pasajes que ya habíamos leído en más de una ocasión, que incluso tal vez ya habíamos compartido, pero es una palabra viva, siempre tiene un mensaje para nosotros, una enseñanza para nosotros. El problema es qué estamos haciendo cada uno de nosotros, en primer lugar como papás. Los papás somos muy dados a obligar muchas cosas, ¿sí o no es cierto? Tienes que comer. ¿No te gustan las verduras? Tienes que comer verduras. ¿Por qué? ¿Porque le estamos haciendo un mal a nuestros hijos? No. ¿Por qué? Porque tienen que alimentarse correctamente, proteínas, frutas, verduras, y les obligamos. Pero ¿saben qué? Hijo, ¿no quieres ir a la iglesia? No vayas, no te preocupes, te quedas aquí en casa, sabiendo que el buscar a Dios es la vida eterna, es la salvación, mucho más que un título, hermano, porque hay muchos jóvenes que se mueren recibiendo el título y se acabó todo el esfuerzo que usted hizo. ¿Y su vida eterna qué? Bueno, la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, les dice Jesús a los del pueblo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Les está diciendo a su pueblo, ustedes dicen, sí, leemos las Escrituras, recuerden lo que en ese entonces ellos tenían. Y ustedes dicen, aquí hay palabras de vida eterna, pero Jesús les está diciendo, si ustedes prestaron atención a todos los versículos que leímos en este momento, hace unos minutos, les está diciendo, pero ustedes no creen. Lo leen, pero no lo aplican, no lo están viviendo. Dicen que ahí hay las palabras de vida eterna y no están creyendo en mí, que soy el Hijo de Dios, porque si realmente estudiaran y comprendieran, entonces sabrían que yo, Jesús, soy el Hijo de Dios. Fíjense ustedes que la Biblia en su totalidad habla de Jesús, no solo el Nuevo Testamento, sino aún el Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. Y hay muchos, y esto tampoco es nuevo, de años, de siglos, que siguen insistiendo y siguen creyendo que Jesús no es Dios, que es un gran personaje de la historia, igual que, y empiezan a mencionar, ¿viene a su mente alguno? ¿Igual que quién? ¿Que algún profeta que murió? ¿Que algún gran líder? ¿Qué encontramos nosotros en las Escrituras?
que Jesús es Dios. Y si ahora mismo hiciéramos un pequeño ejercicio, hágalo en su mente, por favor, y los que están en casa también, y si quiere en su Biblia, rápido búsquelo. Si usted y yo tuviéramos un diálogo personal en este momento, y usted ya me ha dicho que la Biblia, hablando que es un libro inspirado de Dios, que es un libro único, y diera toda la argumentación. Por cierto, al finalizar este mes, a las hermanas les voy a poner de dónde he tomado la información que en este mes de agosto he estado compartiendo de un libro que se titula Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un libro que yo le regalé a mi esposo cuando éramos novios. Por supuesto que hay muchas ediciones después, ¿verdad? Y es un autor que le está escribiendo a un grupo de estudiantes que no creen en las escrituras, y él les está diciendo, miren, las razones por las que sí podemos ver que este es un libro especial, así comienza, ¿no? Un libro especial es que es único en esto, se ha perseverado, se ha traducido, y que está por sobre todos, ¿no? Y después de tantos años. Y si nosotros creemos, que ya hemos hablado de la especial que es la palabra de Dios, y en este momento yo les dijera, bueno, estoy convencido de lo que tú me has dicho, es un libro especial. ¿De dónde tomaría ahora mismo usted para decir, bueno, las mismas escrituras dicen que Jesús es Dios? Andaría, permítame, un momentito, andaría de aquí para allá, ahorita, espérenme, yo estoy seguro que la vi en algún lado, o iría directamente a decir, mira, aquí en Juan 1:1, ¿lo recuerdan? Hace poco también nuestro pastor nos predicaba, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque nosotros debemos de estar seguros. A veces nuestra flojera, déjenme usar este término con todo respeto, nos hace que no estemos prestando la atención debida a las escrituras, y entonces decimos, mira, en alguna parte aquí dice que Jesús es Dios. Y esto es cuestión de fe. Sí, es cuestión de fe, pero es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de conocer. No que con frecuencia puede venir alguien que conoce y que da una interpretación tan distante, tan lejana, que aquí mismo podríamos mencionar o recordar o traer a nuestra mente personas que asistían y que ahora alguien les dijo su verdad, no de acuerdo a la palabra de Dios, y que están ya lejos de Dios, que se retiraron del camino. Nosotros creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús también es el Salvador, y entonces poder compartir, ¿se acuerdan de Mateo 2? Cuando nos habla del nacimiento de Jesús, dice la palabra de Dios, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 2, capítulo 1, ahí lo encontramos. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, pero en tercer lugar, Jesús es Señor. Y si es el Señor, debemos de obedecerle. ¿Qué dice en Mateo capítulo 7, versículo 21? Yo sé que más de uno de ustedes lo conoce de memoria, pero me gustaría que fuéramos, lo leyéramos, lo subrayáramos, lo meditáramos. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señora entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
porque muchos reconocen a Jesús como el Señor, como el Salvador, dicen que Jesús es Dios, dicen que en la Biblia hay palabras de vida eterna, pero no le obedecen. Y obedecerle incluye escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Obedecer implica estudiar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque no solo debemos de alimentarnos de la palabra de Dios el domingo en la mañana, en la reunión dominical, no solo en el estudio bíblico, no solo en la clase de escuela dominical, sino día con día, estudiar, leer, meditar la palabra de Dios. Y como padres, compartir el mensaje de Dios. ¿De qué forma lo puede hacer usted? Hay muchas. A lo mejor iniciando como familia, con un culto familiar. A lo mejor en la noche, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, antes de dormir, con mi esposo trabajamos hábitos, disciplinas. Te tienes que dormir temprano porque mañana vas a la escuela, te levantas temprano, desayunas bien. Esos fueron nuestros hábitos de disciplina. No quiero decir que fueron los mejores, pero a nosotros nos funcionaron, ¿verdad? Pero te duermes temprano. Antes de dormirte te leo la Biblia. Te leo la Biblia porque no sabían leer. Recuerdo muy bien que ahí les enseñaba pasajes bíblicos como en paz me acostaré y así mismo dormiré. Oraba con ellos. En su infancia muy inquietos, en el cunero, qué bendición tener a los niños ahí, muy inquietos, ¿verdad? ¿Y para qué podría decir alguno? Desde chicos el mensaje de la palabra de Dios impacta, toca, les enseña, creamos hábitos también y buenos hábitos, nosotros lo hacemos, ¿verdad? A ver, no te gusta el chayote, pero te sientas y comes porque es para tu bien. A ver, vamos a reunirnos, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Este es un libro que tiene palabras de vida. Para aquel que está muerto, puede darle vida. Para nosotros que ya somos sus hijos, creer en Él, crecer. Entregué a mi vida al Señor un 7 de octubre de 1977, en una predicación de mi papá. El sábado siguiente, mi papá, un 6 de octubre, perdón, al sábado siguiente hubo bautizos y gracias a Dios por la bendición que tuve de que mi papá me bautizara también en agua. Pero no puedo decir que soy la misma desde aquel entonces, porque en mi caminar debo de ir creciendo y madurando. ¿Y cómo lo vamos a lograr cada uno de los que estamos acá? ¿Cómo lo estamos logrando? Orando, estudiando la palabra, conociendo más de aquel que cantamos, de aquel que creemos en Él, de aquel que hemos estudiado y escudriñado su palabra. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús es el único Dios y Salvador y Señor. Y enseñan sobre eso para que no seamos engañados como muchos ya lo han sido. Estas y muchas doctrinas más que son las que enseña la Biblia y que debemos de escudriñarlas para poder conocerlas. La invitación en esta mañana entonces es que dependamos de Dios para leerla. Pidamos de su Espíritu Santo que nos ayude para que podamos comprenderla y más aún obedecerla. Hagámoslo entonces en oración y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Si usted es salvo que está acá con nosotros y está en esa posición que depende de otros y que no está escudriñando su Biblia, debe de leerla, debe de estudiarla y esa es la invitación, escudriñad las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes a Pablo?
En una ocasión, allá en Hechos 17, dice que Pablo estaba compartiendo con los de Tesalónica, compartiendo la palabra del Señor, y dice la Biblia en Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos dijeron, bueno, Pablo nos está diciendo de esto de Jesús, nos está hablando de las Escrituras, recordemos lo que ellos tenían en ese entonces como las Escrituras. Sin embargo, cuando ellos escucharon el mensaje, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a ver si es cierto lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Y acá lo vemos nosotros en pantalla. Vamos a ver si es verdad lo que Pablo nos está enseñando. Y así deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Hace unos días estuvimos en una reunión en donde algo que a todos como familia nos llamó la atención. La mayoría de los que estaban escuchando los temas y las predicaciones sacaban una Biblia, sacaban una pluma y se ponían a escribir. Y nosotros dijimos, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho subrayar la Biblia y escribir y anotar y traer hojitas, ¿verdad? Que forman parte de una carpeta, porque se nos llegan a olvidar muchas cosas y nos llamó mucho la atención, nos impactó estar en esta reunión en donde casi el 90% o 100%, no, el 90% estaba haciendo esto, escuchaban y anotaban y anotaban y anotaban. Y dijimos, sí, eso es bueno, es una ayuda buena. Si usted tiene una mente, una memoria que no se les olvida nunca nada, le felicito, ¿verdad? Y le animo a que siga, porque sí las hay. Pablo les predicó, y aún sabiendo el conocimiento que él tenía de las Escrituras, y los otros sabían también, estas personas no se quedaron solo con lo que Pablo les había dicho, sino que ellos mismos se cercioraron de que Pablo estuviese predicándoles la verdad. Debemos leer la Biblia, no solo para tener información, que sin duda esto es muy bueno, sino para aprender de ella, para permanecer en el camino de la verdad, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque en ella tenemos la vida eterna, precisamente, efectivamente, y esto lo creemos. Reto número 1, si usted no ha leído toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, le animo a que ahora mismo, no espere en enero, ahora mismo, un 14 de agosto, empiece con una lectura diaria para información y va a ver cómo le va a bendecir. Pero también tómese un tiempo para meditar y estudiar, y aquí ya requiere más tiempo. Dicen por ahí algunas personas que trabajan con esto de los métodos para leer la Biblia en un año, que si usted invierte 15 minutos al día, en un año la leyó toda. Pero meditar y estudiar requiere más tiempo, intencionalidad, preguntar, acercarse, investigar. Un libro que debemos de conocer para crecer, para no ser niños, para saber reconocer a esos falsos profetas. Gracias a Dios, porque los que estamos acá conocemos el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos de este libro de palabras de vida eterna? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos estudiando nuestra palabra de Dios, la palabra de Dios, este libro, pues a permanecer en medio de todo el trabajo que usted tenga. Tome un tiempo para usted y su familia también, jóvenes, niños, para leer. Tenemos mucho acceso a la palabra de Dios. Y tal vez si usted quiera memorizar, ponga un audio y ahí estélo continuamente poniendo hasta que lo grabe en su mente y en su corazón. Oremos en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por personas que
Tal vez solo hemos leído que trabajaron de una manera intencional con sus dones, con su capacidad, con su preparación, y que se ocuparon para que nosotros ahora tenemos a nuestro alcance este libro tan importante, tan valioso, que es tu palabra, la Biblia. Gracias porque podemos tenerlo en nuestros dispositivos, porque podemos tenerlos físicamente, podemos escoger un color que nos agrade, un tamaño de letra que sea más fácil de leerlo. Pero, Dios, la invitación en esta mañana es, al igual que Jesús, escudriñar las Escrituras, estudiarlas, profundizar en ellas, no estar dependiendo de las reuniones dominicales solamente y los estudios que son buenos y que nos ayudan y que nos edifican. Pero ¿qué del resto de la semana? ¿Qué el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día viernes, el día sábado? ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros creemos que este es un libro en el cual encontramos la vida eterna, que nos hablan del mensaje hermoso de la salvación, personalmente, diariamente, ¿qué tanto lo buscamos? ¿O cuántas de nosotros reconocemos que es la Biblia, el libro inspirado por Dios, que inspiraste a hombres que lo escribieran, pero que está ahí guardado, que solo lo usamos para las reuniones dominicales y que en el resto de la semana lo olvidamos? O que tal vez dependemos de que alguien lo comparta en las redes sociales. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos. Ayúdanos para también compartir el mensaje de tu palabra, de lo que nosotros hemos estudiado. Creemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a comprender y a enseñarnos lo que tu palabra nos dice, que seamos obedientes entonces a ella. Gracias te damos por la sociedad bíblica, porque tienen un trabajo hermoso para que idiomas en otros pueblos, dialectos, lo tengan a su alcance y que nosotros podamos compartir ofrendando también, oh Dios, para que esto sea posible, porque hay muchos hombres, mujeres que no tienen una Biblia en su mano todavía. Gracias por la bendición que nos das de tu palabra, de tenerla en casa, oh Dios, que podamos entonces estar listos, si no lo hemos hecho, de estudiar y de profundizar en el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, porque es la forma en que también tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que hacen todo el propósito intencional de reunirse domingo tras domingo en este lugar. Gracias por mis hermanos que por enfermedad tal vez, porque están en otros lugares muy distantes, ahora mismo están con nosotros en esta reunión. Pude ver a mi hermana Auriaidida, pude ver a mi hermana Sabina, la familia de Ledesma que están allá en Canadá, a Verónica que nos comentaba con una situación de salud, de enfermedad que tiene. Oh Dios, queremos bendecirte y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, con mis hermanos allá en casa también. Gracias, oh Dios, por los hermanos que también en amor y en obediencia depositan sus ofrendas y sus diezmos ahora mismo en este lugar, o lo hacen a través de los otros medios. Gracias, oh Dios, queremos que bendigas lo que queda en sus bolsillos, en su billetera, que lo multipliques, que nunca haga falta el alimento en sus hogares, que nunca haga falta, oh Dios, que haga provisión, Padre bendito, en todas sus necesidades. Que demos siempre con alegría y reconociendo que todo lo que recibimos es porque
tenemos en nuestras manos es porque lo hemos recibido de ti, Padre del cielo. Y al terminar este tiempo, al ir a nuestros hogares, al ir a nuestra cotidianidad en nuestros hogares, en la calle tal vez, que tu gracia siga siendo con nosotros. Al despertar cada mañana podemos escuchar noticias tristes, cómo el pecado está afectando, pero quiero rogarte por cada uno de mis hermanos que nos guardes, que nos cuides, que los protejas. Algunos estarán retornando en poco tiempo, las clases, los jóvenes, los niños, guárdalos, oh Dios. En algunos de ellos hay inquietud por quién serán sus profesores. Oramos por ello, Padre, ese lugar. Algunos están pidiendo para un lugar, un espacio en una escuela. Provéelo, Padre del cielo. Oh Dios, sé con cada hermano en su trabajo, con cada hermana. Te suplicamos que seas con aquellos que no tienen trabajo, Dios, y que tú puedas proveer lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tus ricas y grandes bendiciones. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén.